¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias, como siempre, por la sintonía. La verdad es que cuesta empezar de nuevo luego de un fin de semana tan largo. Y es que hay pues una necesidad de nuevamente activar ese chip de lo que es la vida de todos los días, que no deja de ser fantástica, sobre todo cuando uno hace algo que ama, pero cómo no amar también estar en casa y descansar. Desde hoy día doy la más cordial bienvenida a Metro TV Cochabamba, a esta red que hemos conformado de medios de comunicación donde el programa Sabor a Tierra se está emitiendo. Un saludo cordial a Carla, ella es la gerente general de este medio en Cochabamba, Metro TV, reitero. También un saludo cordial a Cristal de Televisión, Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, nosotros listos para hablar de diversos temas. Los miércoles nos dedicamos a trabajar sobre libros, material que se haya impreso recientemente, investigaciones, tesis, etcétera. Hace algunos días atrás estuvimos en la presentación del libro Volver a pensar, 10 voces en clave de futuro. Fue muy interesante escuchar a los 10 personajes paceños y bolivianos en general que hacen una reflexión sobre lo que está sucediendo en este momento de nuestro país y de cómo deberíamos trabajar una mirada al futuro. Fueron parte de este material Diego Ayo, Roger Cortés, Ilia Fortún, Iván Arias, Fernanda Vanderlei, Ricardo Calla, Jorge Dulón, Sonia Montaño, Yerko Iliac y Guillermo Mariac. El día de hoy estoy justamente en compañía de un amigo de siempre, sociólogo, exministro del gobierno de don Carlos Mesa, Ricardo Calla, a quien le doy la más cordial bienvenida. Primera vez que te tengo en mi set, querido Ricardo, qué gusto que estés acá. Qué placer estar contigo, Verónica, te agradezco mucho la invitación. Es un honor tenerte de verdad. Bueno, el día de la presentación me fascinó la idea, los conceptos que se virtieron allá. No vi una acción de oposición recalcitrante ni desorientadora, por el contrario, tal como dice, con una visión de futuro. Coméntame, por favor, cómo así deciden personajes como ustedes trabajar un material como este. Mira, todo empezó en el contexto y en el entorno antes y después del 21 de febrero de 2014, ¿no? Varios de nosotros... 2016, perdón. Habíamos decidido varios de nosotros empezar a juntarnos para discutir los pormenores de la campaña por el no y ver cómo podíamos también agregar nuestros esfuerzos, ¿no?, después del 21 de febrero. Obviamente la victoria del no el 21 de febrero fue un fuerte espolonazo para que cristalizáramos un proceso de acercamientos y reuniones. ¿Por qué ustedes estaban trabajando el tema del 21? Me pregunto, ¿ustedes no querían que la Constitución sea abierta? ¿No querían que se genere una repostulación? ¿No estaban de acuerdo con un presidente de tantos años? Porque el 21F significa muchas cosas y necesito yo siempre ir... hilando bien fino para saber cuál era la posición sobre este 21F del 2016. ¿Campaña sobre qué hiciste? Mira, yo pertenezco a distintos grupos ciudadanos. Sí. Uno de estos grupos es Fuerza Ciudadana. Correcto. Con el grupo que hemos sacado esta publicación que estás presentando hoy día. Pero además hago de otro grupo que es el grupo No es No. No es no, ajá. Que es una nueva oportunidad donde estamos ligados a otros compañeros como Jorge Lazarte, José Antonio Quiroga, varios otros. Jorge Lazarte es ex miembro de la Corte Nacional Electoral, lo que fue la Corte en aquella época, ¿no? Exactamente. Entonces, habíamos hecho campaña con el No es No, este grupo ciudadano, ¿no? Hicimos parte de una propuesta que surgía desde muchas vertientes, con un específico motivo. No nos parecía correcto, no nos parece correcto que Evo Morales, transgrediendo el texto constitucional actual, vaya adelante buscando ser candidato otra vez. Se había procedido a una etapa larga de gobierno donde Evo Morales ya había cumplido 2 periodos y luego se hizo habilitar para un tercer periodo. Correcto. Y con el 21 quería un cuarto periodo, ¿no? Nuestra convicción es que la democracia
requiere una defensa permanente del Estado de Derecho. Okay. El Estado de Derecho implica un reconocimiento a la palabra, a la letra de la Constitución Política del Estado. Transgredir el orden legal, transgredir el Estado de Derecho es muy peligroso para una democracia. Si nuestra Constitución, si las leyes establecen que solo hay 2 periodos de gobierno continuos para un mandatario, eso debe cumplirse. Eso es tan ¿verdad? importante que lo aclares, porque sabes que hay unas construcciones bien diferentes. Mucha gente piensa que el no es no a Evo, que es una puntualización precisa sobre el sujeto, sobre Evo Morales, sobre ese líder, que en realidad es siempre bueno explicar, no se trata de la persona. La persona puede volver y volver muchas veces más y probablemente goce nuevamente de nuestro voto, ¿no es cierto? Depende del orden constitucional. Correcto. Por ejemplo, en el caso de la Constitución boliviana, ¿no? Si Evo Morales no candidatea 2019, el orden constitucional le permite, claro que sí, ¿no?, volver 5 años después claro a candidatear. Sí, claro que sí. No es lo mismo en la Constitución norteamericana. En la Constitución norteamericana, por ejemplo, nunca hay una más prohibición expresa de que nunca más alguien que ha sido presidente debe correcto. volver a candidatear. Creo que ese criterio constitucional es beneficioso para las democracias. Sí. El criterio norteamericano. ¿Por qué? Porque en nuestro país un refuerzo al caudillismo ha sido siempre esa libertad de volver a candidatear. Entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada fue candidato, claro, fue presidente, dejó la presidencia y vuelve a candidatear. Como puede volver a candidatear, se convierte en el dueño de su partido. La democracia dentro de su partido se vino abajo, porque el jefe del partido aparece siendo el candidato eterno, eterno cada vez. Por tanto, lo mismo sucedió con Jaime Paz, claro, ¿verdad? Es decir, candidaturas que se reiteran en un contexto constitucional que no es el más adecuado. Yo, por ejemplo, creo que una reforma constitucional pendiente, ¿no?, en nuestro país es una reforma que nos lleve a plantear que una vez que alguien ha sido presidente por 1 o 2 periodos, nunca más debe volver, porque no necesitamos reforzar la tendencia al caudillismo. Cierto, ¿no? Que además es muy pero típica tienes razón de nuestro, pero tienes razón tú. La campaña del 21 de febrero, para muchos de nosotros, ¿no?, significaba hacer valer el Estado de Derecho y el orden constitucional, pero no se trataba de una campaña contra la persona. Correcto, eso es muy bueno aclarar, ¿no? Podía haber sido otro presidente pretendiendo también volver a candidatear, exactamente lo mismo hubiera sido lo que postulábamos. Ninguna persona tiene derecho en un Estado de Derecho a transgredir la ley. Y entonces es muy preocupante que el MAS persista en el afán de buscar la nueva candidatura. Excelente, mira, y justamente en función a ellos que ustedes han hecho un trabajo, si me permites no centrarme solamente en tu ensayo, en tu material, sino también trabajar un poco en función a todo lo que escribieron los otros coautores. Por ejemplo, Diego Ayo está con la temática de una evaluación a una década de Evo Morales. ¿Qué hay más allá? ¿De qué se trata ese material? Básicamente, Diego trabaja el tema de el patrón de acumulación y del modelo económico que se va desarrollando paralelamente al proceso político de estos 10 años. ¿Qué sucede con la economía del país en este proceso político? Básicamente lo que Diego va a afirmar es que en este proceso, pese a la propaganda anticapitalista y al discurso anticapitalista del gobierno, el discurso supuesto del socialismo revolucionario, etcétera, lo que Diego plantea es básicamente que hay un modelo de acumulación capitalista con fuerte presencia de la informalidad y una enorme presencia del capitalismo chino en las dinámicas de la economía. Correcto, claro, ¿no? Que sí. Entonces, Diego plantea que aquí se ha exacerbado más bien la tendencia a un desarrollo capitalista, en un contexto, ¿no?, en el que lejos de ponerse algunas limitaciones al capitalismo, el capitalismo se ha reforzado en este país en el gobierno de Evo Morales. Es decir, de socialismo nada, de un capitalismo pragmático todo.
Esa es la descripción que hace, creo, muy bien fundadamente Diego Pero Ayala. además ahí hace una construcción muy interesante de un modelo del capitalismo como él lo está trabajando y muestra cifras, como es siempre Diego, ¿no es Correcto, cierto? Diego correcto. siempre es muy anclado en datos y estadísticas, eso es muy bueno. Bueno, me voy al segundo autor en este caso, que sería, vamos a ver, Roger Cortés. Roger Cortés, también ex candidato a presidente por el partido socialista, Correcto. claro que Hace sí. varios años, Un hombre sí. muy vinculado y muy conocedor de estos temas. Ha sido mi docente en la maestría Filosofía y Ciencias Políticas y trabaja el tema la fuerza de lo espontáneo. ¿Qué significa? Básicamente, él pone en cuestión el sistema político, ¿no?, que se cayó antes de Evo Morales, y también el sistema político con el cual va surgiendo el desarrollo del gobierno de Evo Morales. Y hace una apología de la necesidad ciudadana de salir a, ¿no?, cuestionar el actual gobierno. Plantea básicamente que debemos acoger con beneplácito la fuerza de la espontaneidad ciudadana en el reclamo de derechos y también en la crítica a el orden establecido por el gobierno del MAS, ¿no? Es una reflexión que le da mucha importancia al papel de las redes sociales, es una reflexión que empieza a apuntar muy fuertemente también a la necesidad de que colectivamente prestemos cada vez mayor atención al medio ambiente como aspecto fundamental en la vida contemporánea. A mí me parece muy importante destacar la evolución del pensamiento de Roger Cortés estos años. Él fue un muy importante dirigente del socialismo renovado de fines del siglo XX. Él era miembro del Partido Socialista I, encabezó este partido en una época, fue candidato a diputado, a presidente, etcétera, etcétera. Fue un personaje con muy alto perfil político y es muy interesante ver ahora a Roger planteando, como muchos de nosotros, la necesidad de tomar centralmente la problemática del medio ambiente en nuestro país. Qué interesante. Yo creo que es muy acorde una con de la las, actualidad en todo caso. exactamente, ¿no es una de las cierto? personas de la izquierda de este país que ha podido reconocer que una limitación del pensamiento de izquierda fue no tomar en cuenta a fondo, mucho antes, el tema del medio ambiente, que es un tema capital. Cierto. Bueno, acá también tengo un material de Ilia Fortún. Dice, buenas y malas noticias, una mirada afuera, adentro y adelante. Me encanta, él siempre es tan especial y tan fascinante, así como sus artículos, también sus títulos. ¿De qué se trata este material? Mira, es un texto que se puede disfrutar mucho porque condensa y sintetiza, por ejemplo, en el primer acápite, condensa y sintetiza lo que está sucediendo con la situación política y económica a nivel mundial. Básicamente hace una prospección de geopolítica, ve la lucha entre bloques, el ascenso de la China, el cierto declive de Estados Unidos, la crisis europea, el estado de la globalización. Y en ese contexto, además remarcando la realidad también del cambio climático y los problemas ambientales, pasa luego de ver el mundo a ver qué es lo que está sucediendo en Bolivia adentro, y pues qué ha pasado, ¿no?, con el modelo político y el desarrollo económico en el país, ve las graves limitaciones y frustraciones que trae el gobierno de Evo Morales a Bolivia y luego pasa básicamente a esbozar una perspectiva de futuro en el sentido de decir por dónde vamos a caminar hacia adelante. En ese sentido, como varios de los otros textos, el texto de Ilia Fortún apunta a hacer una reflexión con respecto del futuro con una afirmación muy clara. Ninguno de los autores quiere volver al pasado. Ninguno de nosotros. Que es el cucu que nos meten un poco, ¿no claro, es cierto? Exacto, ¿no? Piensan que varios de los que nos oponemos al gobierno nos dicen, todos ustedes quieren el retorno al neoliberalismo, lo cual es tremendo como mentira. ¿Por qué? No, pero además los autores no habríamos avanzado nada ideológicamente de repente, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Porque ninguno de nosotros quiere un retorno al neoliberalismo, al orden establecido previamente. No queremos ir atrás en términos de derechos indígenas, en términos de derechos sociales, en términos de avances legales. No se puede pretender ir hacia atrás, ¿no?, cuando
más bien hay muchas tareas que han quedado traicionadas y frustradas por el gobierno del MAS. El MAS ha gestionado tan mal, por ejemplo, la economía de los hidrocarburos y la nacionalización de los hidrocarburos, que ya tenemos problemas de déficit de venta a los países que nos compran. Nuestras reservas se han achicado y entonces creemos que el proceso de nacionalización ha sido dañado por el gobierno del MAS. Queremos retomar nosotros, personalmente yo, el proceso de nacionalización y profundizarlo, ¿no? Bueno, entonces, pero ellos lo hicieron, ¿no? Ellos lo hicieron, cosa que no hizo ningún otro de los gobiernos anteriores. Gonzalo Sánchez se quedó muy cómodo con el tema y los sucesores tenían Yo creo que la intención. nacionalización de ingresos es básicamente pre-Evo Morales con la puesta en marcha del proceso de los impuestos directos a los hidrocarburos. La nacionalización real es la subida de impuestos que es aprobada por el Parlamento boliviano durante el gobierno de Carlos Mesa. Carlos Mesa no suscribe eso y eso es fuerte, pero el incremento a los impuestos directos por los hidrocarburos a las empresas es el hecho fundamental de la nacionalización. Entonces, el MAS hereda la simplemente nacionalización sucedido y haber continuado con ese proceso. Y se hace cargo de eso, se beneficia con los ingresos que permiten los impuestos directos, pero el MAS no es el actor principal de la nacionalización, simplemente se encarga de la administración de una nacionalización y lo hace mal. Lo que pasa es que el gobierno de Carlos fue tan breve, un pestañazo, que de pronto ya ni nos acordamos bien qué fue lo que sucedió durante su gobierno y qué no sucedió. Iván Arias, lo conocemos, es panelista de aquí del programa, dice: Bolivia, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Indigenistas o indigenófilos? Indigenófilos, por Dios, es una vamos a meterlo al DSM-4 de los psicólogos. ¿De qué habla Iván Arias? Básicamente es un texto de impugnación muy fuerte del gobierno del MAS y las cosas que dijo que iba a hacer y las cosas que no hizo el MAS, ¿no? Es un texto de crítica muy profunda, ¿no? Para decirlo con una palabra fuerte, a las tradiciones del MAS con relación a su propio discurso. Por ejemplo, el hecho de que se presenta como gobierno indígena y gobierno de los indígenas, y este gobierno supuestamente de los indígenas no trepida en perseguir, desbaratar, por ejemplo, la marcha del Tibnis, una de las represiones antiindígenas más fuertes de la historia, de toda la historia de nuestro país, ¿no? Además, y muy dolorosas además. Entonces es un texto de crítica a la distancia que hay entre el discurso del MAS y la realidad del gobierno del MAS, con respecto de los distintos tópicos y cosas que están en el tablero. Por ejemplo, eso de decirse el MAS que defiende la madre tierra, que es el gobierno de la madre tierra y que los derechos del bosque, cuando en realidad opta por depredar 60.000 hectáreas de bosque, intentando una hidroeléctrica con fuertes impactos ambientales en el Bala y el Chepete, la apertura que se da a los agroindustriales para ampliar la frontera agrícola, y ahora si pusiéramos al día lo que acaba de suceder, este permiso para expandir los cultivos de coca, que va a tener un enorme impacto ambiental y de desforestación también. Pero sí, ya está así los yungas. Ir a los yungas, ir a Locoroico no tanto, que es el lugar turístico donde siempre estamos, pero ir hacia Chulumani, Chicaloma, Irupana, es tan doloroso ver nuestros cerros calvos, ¿no es cierto?, dañada la tierra, completamente abandonada ya por haber sido víctima, desgraciadamente, de la coca. Bueno, justo dice, la ubris y el hacerse los locos con la coca y con la informalidad. Es uno de los subtítulos de Iván Arias. Llego entonces al material de Fernanda Vanderlei, también fue mi docente brillante, profesional, brasilera y socióloga, ¿cierto? Correcto. Fernanda, mirando el pasado para proyectar el futuro, desafíos de los nuevos proyectos políticos en América Latina. Le echa ya un vistazo más hacia afuera, ¿sí? Correcto. Con un horizonte de pensamiento también
muy marcado por la temática del medio ambiente. Okay. Fernanda Vanderlei es otra de las intelectuales que, siendo parte de la izquierda latinoamericana, ella brasilera, va a avanzar hacia posturas actuales suyas que están todo el rato insistiendo sobre el tema de la centralidad de la temática del medio ambiente. Y del extractivismo, Y ¿no? del extractivismo, exceso del extractivismo. Y todo lo que tiene que ver con la realidad de una economía, la boliviana, que persiste en ser una economía de exportación de materia prima, ¿no? Esa es nuestra economía. Ahí nos hemos anclado, ahí hemos quedado. Pero Fernanda además trata de ver América Latina y cómo América Latina sigue siendo un país, un continente anclado en un extractivismo y una economía de exportación de materia prima, con todo lo que eso implica también de daño al medio ambiente. Obviamente Fernanda ha sido muy impactada por los desastres ambientales que han ocurrido en Brasil en los últimos 3 años, con las rupturas de diques de contención de algunas de las represas grandes allí, ciudades que se taparon, muertos que hubieron, etc. Entonces, ella se ha puesto muy sensible, creo yo, frente a esa temática por lo que su país ha sufrido. Seguro, ¿no? seguro que sí. Ahí hay un último subtítulo de Fernanda que me parece interesante porque plantea un poco algunos desafíos y dice: la construcción colectiva de un nuevo horizonte político y económico progresista. Y mira, me llama la atención, voy a rescatar una frase, dice: el gran reto está en salir de las consignas y declaraciones de principios como el vivir bien y abrir los espacios de discusión y deliberación sobre las políticas, programas y proyectos coherentes con el paradigma de otro desarrollo y de otra economía. Correcto. Me imagino, esto debe estar para chuparse los dedos. Y llego ya a tu artículo, Ricardo. Confirmo, tú eres sociólogo, ¿cierto? Así es. Y tu tema es imaginando el post-evismo desde la izquierda. Ahí sí me imagino que se echa por tierra todas esos cucus que nos ponen. Sí, exactamente. Mira, los autores del libro, ¿no?, venimos de una pluralidad de posiciones y de una pluralidad de historias. El colectivo Fuerza Ciudadana, ¿no?, es también un colectivo de gentes muy diversas, ¿no? Algunos tienen una historia en la derecha, otros tienen una historia en el centro, otros venimos desde la izquierda. Nos pareció fundamental agregar nuestros esfuerzos para mostrarle al país la necesidad de la tolerancia y el pluralismo ideológico, ¿no? Tú puedes discrepar sobre distintas cosas, pero debe haber algo en común entre todos los bolivianos, y es el respeto al pluralismo, claro, el respeto a la democracia, a la diversidad de opiniones y el respeto al Estado de Derecho. Eso es lo que nos junta como autores diversos. Cada uno está convencido, desde el centro, desde la derecha, desde la izquierda, de que la democracia y el Estado de Derecho son valores fundamentales como los derechos humanos sobre los cuales erigir y construir una sociedad. Pero habiendo una perspectiva en común, hay diferencia en las visiones con respecto de A, B, C, D, F problemas, porque son muchos problemas. Algunos de nosotros damos mucho más énfasis en el tema ambiental. Otros dan mucho más énfasis en el tema institucional, en sus escritos. Otros tienen preocupaciones que van, por ejemplo, a la problemática de la justicia. Ese es el caso de Yerko Illich. Yerko, por ejemplo, trabaja sobre el tema de la justicia en su texto y plantea la necesidad de algunos ajustes institucionales frente a una temática que es fundamental, porque efectivamente vivimos una crisis del sistema de justicia muy grave. En todo caso, hay diversidad de opiniones, hay historias distintas, el libro refleja esa diversidad de opiniones, hay, sin embargo, una meta en común: restituyamos una democracia fortalecida. Ese es el objetivo, ¿no? Tendría que ser. Y ahí, en mi texto, básicamente, ¿no?, planteo algunos tópicos que son de incumbencia de la izquierda. Los izquierdistas hemos impulsado de distintos modos la nacionalización de los hidrocarburos. Sí. Parte de mi vida específica, la mía previa al gobierno de Evo Morales y a la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, fue hacer activismo, escribir
plantear la necesidad de la nacionalización de hidrocarburos. Ya. La izquierda tenía ese como un tópico fundamental, pues. ¿Por qué? Pues no puede ser que unas cuantas transnacionales se lleven el grueso de las ganancias del gas. Entonces era de sentido común para la izquierda buscar un proceso de nacionalización. Claro. Queríamos una nacionalización de ingresos. Como izquierdistas planteábamos esa nacionalización de ingresos, impulsamos el IDH, esto se logra. Como izquierdistas ahora vemos muy preocupados cómo el MAS se ha abierto a una retoma de fuerza de las grandes transnacionales y además deja intocada algunas grandes mineras. La empresa minera japonesa de San Cristóbal, sí, en Lipes, depreda. Millones de toneladas, miles de toneladas al día. Exactamente, no mucha agua, ¿no? Muchos litros de agua son sacados de acuíferos fundamentales. Así es. Los técnicos pero son absolutamente intocables, como tú dices. Exactamente. Los técnicos nos han señalado ya que San Cristóbal gasta al día tanta agua como toda la ciudad de Oruro y la ciudad del Alto juntas. Imagínate. Y no pagan. Y el gobierno de Evo Morales nos dice que es de izquierda y deja sin cobrar el agua a San Cristóbal. Eso no lo hace un gobierno de izquierda. Y entonces, como izquierda planteamos, ¿no?, la necesidad de desnudar algunos tópicos. El gobierno del MAS no es un gobierno de izquierda. Su antiimperialismo es un antiimperialismo reaccionario, porque está interesado en ir contra Estados Unidos por el tema de la coca y la cocaína. Todo eso lo planteas en tu y lo voy planteando texto. ahí. Y no hace nada contra el imperialismo creciente de la China y la expansión del monopolio capitalista chino en América Latina. Evo Morales está abriendo la economía a la inversión china de un modo atroz y además marcado por la corrupción. Entonces hay tópicos que deben ser aclarados. ¿Qué de izquierda puede tener un gobierno que reprime a indígenas como lo hizo con el TIPNIS? ¿Qué de izquierda es un gobierno que plantea hacer el mayor daño ambiental al Parque Madrid y el Pilón Lajas con la hidroeléctrica del Bala y el Para Chepete? ti realmente el gobierno ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo, se ha convertido en un gobierno popular autoritario, ¿no? Y digo popular autoritario porque no me siento muy cómodo con la noción de gobierno populista, ¿no? Es un gobierno popular autoritario. ¿Cuál sería la diferencia? Básicamente que los regímenes populistas básicamente hacen distribución de recursos y en eso se parece, sí, el gobierno popular autoritario de Evo Morales hace populismo. Pero como categoría de descripción hay que ser mucho más claros. No es un simple gobierno populista, es un gobierno popular autoritario que no quiere dejar el gobierno. Y un gobierno popular autoritario es un preámbulo a una posible dictadura. Entonces, eso es lo que hay que remarcar, el autoritarismo de este gobierno. Bueno, ¿dónde está este material? No me da tiempo de hablar de los otros autores, lastimosamente ha volado el tiempo, pero ¿dónde lo encontramos y cuánto vale? ¿Está a la venta? Está a la venta, no tengo el precio concreto, no sé cómo han hecho los editores para fijar los precios. El día de la presentación costaba 50 bolivianos. Mira qué fantástico, creo que ahora cuesta 100 o un poco menos. Ha subido, ¿no? Okay. Sí, bueno, seguro, era la de presentación, promoción. sí. Fue muy simpática la presentación y al mismo tiempo para el editor fue toda una crisis, porque él pensó que solo iba a vender 100. No, pues se acabaron ese instante, sí. Había sí 100, solo habían 100 ejemplares, los 100 volaron y quedó una lista de 140 personas. Sí, esperando. Y claro, y el editor dice, pero ¿cómo no he traído todo lo demás? Y decía luego, entonces, se las vamos a llevar a domicilio, Sí, no te ve la dirección, yo se lo llevo a domicilio. Está en las principales librerías del país. Con ese nombre entonces. Rosados, ¿no? Volver a pensar, 10 voces en clave de futuro. Te agradezco mucho, ha sido un placer tenerte en el programa. Espero incorporarte, si me lo permites, al panel y tenerte con regular frecuencia para hablar de estos temas. Yo te felicito además por tu programa. Lo vemos, lo seguimos, estás contribuyendo intelectualmente mucho a la discusión en nuestro país, entonces tendrás nuestro apoyo y además nuestra admiración como periodista. Va a ser un gusto tenerte de verdad. Muchísimas gracias. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos.